Dios les bendiga en esta mañana. Gracias. El próximo domingo, primeramente Dios, ya vamos a tener un lugar más fresco. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar de lleno en la palabra en esta mañana porque traigo mucho que hablar. Así que vamos al libro de Joel, capítulo 3, por favor. Joel, capítulo 3. Junior, ¿me das monitor, por favor? Joel, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. ¿Ya lo tiene listo? Amén. Dice la palabra de Dios: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, diga el débil. Amén. Francisco, ayúdame a hacer una oración, ¿no? Para comenzar el servicio. Padre, esta mañana nos ponemos delante de ti, abrimos nuestro corazón. Señor, derrama de tu unción en nuestras vidas. Toma nuestros oídos, purifícalos, Señor, para que tu palabra entre a lo más profundo de nosotros y nos transforme conforme a tus deseos en gloria. Señor, te damos gracias porque nos reúnes en tu nombre. Amén. Para alabarte y glorificarte. En el Amén. nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien. El título del mensaje en esta mañana es Del fuego a la espada. Di conmigo: del fuego a la espada. Quiero contarte un poquito el contexto de estos dos versículos, por qué el Señor está hablándole al pueblo de Israel de esta manera. El contexto de Joel no es solamente una convocatoria a la guerra física, es una nación pasando por una transición espiritual. Israel había sido sacudido en esa temporada por langostas, sequía, destrucción, vergüenza y pérdida de identidad espiritual. El pueblo, di conmigo, el pueblo estaba desgastado. Amén. El pueblo de Israel en este punto estaba totalmente desgastado. Y algo poderoso ocurre en Joel. Dios primero llama, si nosotros vemos todo el capítulo, podemos darnos cuenta que llama primero el Señor a arrepentimiento y luego prepara al pueblo para la guerra, porque hay temporadas donde Dios primero tiene que quebrantar al pueblo para poder llevarlo a una victoria en la guerra. Y luego primero vemos que Él vacía al pueblo, ahorita lo vamos a ver, voy a hablar el contexto todo, y luego equipa al pueblo con ordenanzas, con estatutos, les dice el Señor qué hacer. Y también vemos que primero lo confronta al pueblo y luego los envía a la guerra. El contexto histórico de Joel 3 habla del juicio de Dios sobre las naciones que tocaron a Israel. Si tú te pones a leer Joel capítulo 3, te darás cuenta que desde el versículo 1 hasta donde termina, empieza a redactar una y otra nación que fue perversa contra el pueblo de Israel, que esos pueblos se levantaron en contra del pueblo amado del Señor, y hubo una gran destrucción. El pueblo de Israel en esta temporada se sentía totalmente deteriorado, se sentía destruido, no había en ellos identidad de parte de Dios como hijos. Ellos se sentían totalmente solos y había en ellos una pobreza espiritual.
En este tiempo Israel no la estaba pasando nada bien. Cuentan muchos historiadores, teólogos, que cuando Joel 3 fue redactado, Joel 3, en esa temporada Joel, él pudo percibir la carencia más fuerte que pudo haber vivido Israel. Y los enemigos habían dividido la tierra de Israel. Los enemigos habían esclavizado al pueblo de Israel y habían profanado lo santo. Habían robado lo que era de Dios. Si nosotros leemos el pasaje completo, nos daremos cuenta que el Señor les dice a las naciones: yo voy a traer vara de hierro sobre ustedes, por cuanto han tocado a mi pueblo, y voy a traer destrucción a ustedes por cuanto han tocado a mi pueblo, porque robaron mi riqueza, robaron mi oro, robaron mi plata y mis cosas y mis hermosos diamantes. Lee el capítulo 3 completo de Joel en casa y te darás cuenta cómo el Señor le dice a esos pueblos: van a ver, viene la justicia mía, voy a levantar a mi pueblo de Israel. ¿Sabes algo? El pueblo de Israel siempre ha sido golpeado, afligido, menospreciado hasta el día de hoy. Hoy podemos ver que la guerra no ha terminado en ellos, pero algo que está pasando en Joel capítulo 3 es que Joel está dando un paralelismo profético de lo que sucederá en este tiempo, en esta temporada. Y esa imagen que Joel está diciendo es: lo voy a hacer ahorita, pero también lo voy a hacer en el fin de los tiempos. Porque hay que recordar que la espada no se iba a apartar de Israel por causa de un pecado. ¿Quién fue el que cometió ese pecado? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que cometió pecado por la causa que hoy Israel sigue siendo perseguido en espada? David. David fue aquel que cometió el pecado y el Señor le dijo: por causa de tu pecado la espada no se apartará de mi pueblo. Eso quería decir que todo el tiempo iba a haber persecución y guerra. Hasta el día de hoy podemos ver que Israel está pasando por una situación dura, pero Joel está diciendo también que en el fin de los tiempos Dios va a levantar a un remanente, que es la iglesia. Primero el Señor le habla a Joel, le dice: dile a los pueblos que yo voy a venir con autoridad, con vara de hierro sobre de ellos, por cuanto me han robado, han saqueado a mi pueblo, los han tocado, me han quitado mis riquezas, le han quitado su oro, su plata. Pero el Señor, cuando llega al versículo 9, comienza a ver un panorama de parte de Dios. Y ahora Dios convoca una confrontación. El pueblo de Israel tiene que ser confrontado primeramente. Mira, una persona que quiere lograr algo en su vida o sacarla de esa condición, no puede hacer nada si no es confrontado con su situación. Tiene que primero decirle: ok, tú quieres ser un gran deportista, pues deja la flojera, amén. Tú quieres ser un gran doctor, pues tienes que ponerte a estudiar. Tú quieres ser un gran abogado, tienes que hacer algo. Ok, el Señor toma al pueblo de Israel y los convoca. Pero lo impresionante de esto es que Israel no era un ejército profesional. Quiero que veamos esto. En este momento Israel no tenía un ejército como tal. No había soldados que respaldaran al pueblo de Israel. Muchos de los que estaban en esta temporada de Joel simplemente eran agricultores, hombres de tierra, hombres de cosecha, hombres acostumbrados a traer en sus manos herramientas que eran para labrar la tierra. Amén. Y Dios le da una orden imposible al pueblo: conviertan sus herramientas de trabajo en armas de guerra. El Señor les dice a ellos, a los campesinos, al pueblo de Israel: mira, ¿sabes por qué Israel menciona mucho que era una tierra donde ellos nunca dejaban de cultivar? Porque Israel siempre ha sido una de las naciones más bendecidas en todas las áreas. Israel es una nación fructífera totalmente. Es desértica, pero en medio de ese desierto Dios hace lo sobrenatural siempre en esa nación, y es la nación más rica. Tiene las mayores riquezas que tú y yo no podemos entenderlas. Mira, hace poco fue unos conocidos míos a Israel, y
tomaron una foto del tipo de fruta que se da en Israel. Hermanos, las manzanas no son como esas cositas que te venden en el tianguis hoy aquí, chiquitas ahí, todas podridillas. No, 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 allá son unas manzanas de este tamaño. Las verduras son totalmente distintas porque en ellos siempre ha estado la bendición de Dios. Y si nosotros vemos en el curso de toda la Biblia, podemos darnos cuenta que ellos siempre fueron trabajadores. Ellos siempre fueron hombres que cultivaron la tierra. Y en Joel 3:10, vemos que el Señor les da una ordenanza: forjad, di conmigo, forjad espadas de vuestros asadones. Ellos tenían asadones. ¿Cuántos conocen qué es un asadón? Es aquel artefacto, ¿verdad?, que se usa para abrir la tierra. Y el Señor les dice a ellos: forjad espadas con vuestros asadones y lanzas con vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Amén. La palabra forjad en este versículo en el hebreo implica cortar, afilar, golpear con metal y moldear mediante el fuego. Cuando el Señor le da la ordenanza a estos agricultores de Israel y les dice: hey, voy a hacer algo con ustedes. Ya estuvo que les estén robando. Voy a levantar a mi pueblo, pero necesito que hagan algo. Van a convertir sus herramientas en armas de guerra. Y mira, yo me traje algo, creo que está, ¿me lo pasas, Diego? Le pedí a mi papá que me prestara un artefacto que él tenía, y esta es una hoz. No tengan miedo, no les voy a hacer nada. Pero imagínate a hombres en Israel con estos artefactos, y ellos arando la tierra, cultivando, cortando el trigo. Y el Señor manda esta palabra y les dice al pueblo: forjen espadas con vuestros asadones. Ponme la otra imagen. Ese es un asadón. Y el Señor les estaba diciendo: con eso necesito que ustedes forjen espadas. Y luego con sus asadones, este es el asadón, conviértanlos en lanzas. Y lo original, cuando fue forjado, cuando el Señor les dice forjen, es moldear mediante el fuego. Di conmigo: tengo que llevar mis herramientas al fuego. La imagen que podemos ver es un metal totalmente duro, con una forma, con una estructura, con un diseño. Y el Señor le dice: llévala al fuego, porque tiene que perder su estructura para poder llevarlo a ustedes a la guerra. Dios no crea la espada de la nada. Va a tomar algo que está en tus manos y lo va a transformar. Aleluya. Y quiero hablarte acerca del proceso del fuego, porque esto que el Señor les ordenó tiene una gran revelación. Un asadón no puede convertirse, ya lo vimos, en una espada conservando su forma original, hermanos. Tiene que entrar al fuego. ¿A dónde tiene que entrar? Entonces, en ese momento, cuando ellos tomaron esta palabra por parte de Dios, ellos tuvieron que ir con el herrero y llevar sus herramientas, llevar sus hoces y llevar sus herramientas de trabajo con el cual araban la tierra. Y le tuvieron que decir al herrero: mételo al fuego, porque hay una palabra de parte de Dios que tengo que forjar espada con mi asadón, y tengo que forjar una lanza con mi hoz. Ayúdanos a meterlo al fuego. El asadón, para convertirse en espada, tuvo que entrar al fuego, ponerse, di conmigo, al rojo vivo. Tuvo que haberse doblado, tuvo que recibir golpes con martillo, tuvo que perder su antigua imagen. Y eso es exactamente lo que Dios hace muchas veces con sus hijos. Dios nos va a meter al fuego para poder levantar una generación de valientes. Dios tiene que meternos al fuego para quitar nuestra estructura, quitar nuestra mentalidad, quitar nuestra forma de pensar y poder llevarnos a ese lugar
donde Dios tiene planeado darnos la victoria. Hermanos, cuando Dios te mete a la prueba, al fuego, a lo duro, no es porque a Dios le plazca, es porque Dios te está preparando para la batalla y para darte una gran victoria. Al pueblo, ellos estaban totalmente asustados. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos ahí. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:7. Es un respaldo hermoso. Primera de Pedro 1:7 dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Ayúdame a poner ahora la versión de Reina Valera, Junior. Quiero darte la otra versión para que veas las dos, cómo emplea este versículo. Para que sometida, di conmigo, sometida, a prueba vuestra ¿qué? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro necesita fuego, la fe necesita proceso. ¿Cuántos dicen amén? Malaquías 3, versículo 3, vamos ahí. Esta es una palabra para el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con su pueblo? Fíjate lo que Dios va a hacer. Malaquías 3:3. Me encanta cómo el Señor todo lo tiene conectado. Y se sentará para afinar. Di conmigo, se sentará. Mira, cuando tú estás haciendo algo, vamos a decirlo, si tú estás estudiando y tú puedes estar estudiando caminando. Ah, sí. Y cuando tú te sientas es cuando le pones atención, ¿verdad? Te sientas para preparar algo. Ok, aquí el Señor en Malaquías le está diciendo: yo me voy a sentar para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará. Di conmigo, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Observa esto: Dios no solamente quiere limpiarte, Dios quiere afinar este pueblo que es su iglesia. Dios quiere afinarnos. La palabra afinar significa trabajar en los detalles. Iglesia, Dios quiere meternos y llevarnos al fuego. ¿Sabes para qué? Para afinar nuestros detalles. Hay personas que todavía batallamos con cosas en nuestra vida, y Dios nos necesita llevar al fuego. Dios necesita romper nuestra estructura, y Dios necesita darnos marrazos. Y de repente podemos percibir que la situación es dura en nuestra vida y decimos: ¿hasta cuándo? Espera, Dios te está formando. ¿Cuántos dicen amén? Y en este momento podemos ver que para que el oro sea refinado, la plata sea refinada, tiene que entrar en un proceso de devastación en el fuego. El platero, esto me gustó, mete la plata al fuego hasta que puede ver su reflejo en ella. ¿Cuántos han visto cómo queda la plata líquida? El platero está con el soplete dándole duro a la plata hasta que la plata se vuelve líquida, y es como un espejo. Cuando él ya se puede observar en la plata, entonces está lista la plata y es pura la plata. Dios permitirá fuego en tu vida hasta ver su imagen formada en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a permitir el fuego en tu vida hasta que tú reflejes a Cristo allá en la calle. Y eso es lo que a veces no entendemos como cristianos. Creemos que el ser cristiano solamente es aplaudir, levantar las manos y tener fe en alguien.
Pero el ser cristiano es reflejar a Cristo allá afuera. Dios quiere levantar valientes en esta última generación, que vamos a utilizar nuestras herramientas, y Dios nos va a meter en el fuego y va a quitar nuestra estructura, va a golpear nuestra vida para poder darnos una victoria en este mundo. Muchos piensan que el fuego significa abandono, pero en la Biblia el fuego muchas veces significa transformación. Babilonia transformó a Daniel, el desierto transformó a Moisés, la prisión transformó a José, y el zarandeo transformó a Pedro. Porque Dios no unge versiones inmaduras, primero los forja y después los pone en autoridad. Dios no ungió a los campesinos, les dio una ordenanza a los campesinos, les dijo: hey Israel, tomen sus hoces y tomen sus asadones y métanlos al fuego, porque necesitan hacer herramientas de guerra. Y sabes algo, Dios muchas veces te dice: lleva a sacrificio eso que está en tu vida, que ya no debería de estar, mételo al fuego, donde solamente el Señor puede tomar su palabra y puede golpearte de una manera con amor y te va a transformar. Amén. El hierro caliente recibe golpes, y algunos pueden preguntar: ¿por qué tantos golpes para mí? ¿Por qué recibo tantos golpes en mi vida? ¿Por qué de repente ya estoy tan golpeado que ya no sé si Dios está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿sabes algo? Porque el martillo define la forma, y Dios no va a dejar de golpear tu vida hasta que seas conforme a lo que Cristo quiere que tú seas. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 23, versículo 29. Fíjate lo que dice la palabra en Jeremías. Y esta palabra es una palabra que taladra mi ser cada vez que yo la escucho y cada vez que yo la leo. Jeremías 23, versículo 29. Vamos a leerla. Dice: no es mi palabra. Hace una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como qué? Martillo que quebranta la piedra? La palabra golpear es aquello que tiene que ser destruido por la mano de Dios. Y sabes algo, muchas veces tiene que ser destruido el orgullo, el temor, la inmadurez, la carnalidad, la debilidad emocional. Primero vemos que el Señor confronta a los campesinos y le dice: dame aquellas herramientas, porque yo las voy a transformar. ¿Sabes algo? Tú tienes que entregarle tu orgullo para que Dios lo convierta en misericordia. Tú tienes que darle tu temor para que el Señor lo meta al fuego y te convierta en valiente. Tú tienes que darle tu inmadurez para que entrando al fuego Dios te vuelva maduro. Tú tienes que darle tu carnalidad a Dios y meterla al fuego para que Dios te vuelva santo. Dios primero les dice a ellos: dame aquello que tú tienes. Dios va a meter tu debilidad emocional en el fuego para volverte un discípulo del Señor Jesucristo. Miren, estos días el Señor hablaba a mi corazón acerca de los discípulos, y Él me hablaba a mi corazón y me decía: no encuentro muchos discípulos. Porque ¿sabes algo? El carácter de un discípulo no es solamente aquel que viene a una iglesia. El carácter de un discípulo es aquel que sigue a Cristo a pesar de todas las cosas. Primero está Cristo Jesús. Mira, yo me quedo impactado como en el tiempo de Jesucristo, hoy tú puedes decir: a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús y yo lo seguiría, estaría ahí con Él. Pero ¿sabes algo? Yo digo: ¿por qué en el hoy no lo hacen? Te aseguro que si estuviera el Jesucristo aquí en la tierra y supieras de Él, estuvieras ahí emocionada, emocionado, apasionado, cautivado por verlo, escucharlo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate que de repente se pongan un espectacular y diga: Jesucristo estará en la iglesia de Ágape Tonalá. Te aseguro que vamos a tener multitudes de gente. Aleluya.
Pero lo que yo no entiendo es cómo la gente puede decir que está siguiendo al Señor Jesucristo, que son discípulos del Señor, cuando tienen otras alternativas en su vida. Mira, ayer en los matrimonios estuvimos aquí, fue una gran bendición para los que vinieron. Y me da tristeza saber que hay matrimonios que pudieron venir y prefirieron otras cosas. ¿Sabes algo? Si hubiera estado Jesucristo, te aseguro que hubieras estado aquí. Pero la pregunta es, ¿realmente estoy siendo discípulo del Señor? Porque aquel que tiene el carácter de discípulo, ve la Biblia, examina cómo eran los discípulos cuando el Señor les dijo, sígueme. Aquel rabino que le decía a alguien, sígueme, no era solamente una palabra normalita. Y los hombres eran honrados. Si un rabino llegaba y le decía, sígueme, ellos eran honrados y ellos hacían todo. Si el rabino se agachaba, los discípulos se agachaban. Si él se acostaba, los discípulos se acostaban. Estaban a la orden, estaban dispuestos a estar con él. Y hoy vemos que hay cristianos que no pueden meter al fuego su comodidad, no pueden meter al fuego su vida, no pueden meter al fuego su pasión. Está primero sus deseos, pasar un rato agradable. Y después vemos si hay tiempo y vamos al servicio, vamos a la iglesia. Y el Señor dice, yo quiero levantar valientes. Esos no son mis valientes. Los valientes son los que vienen a mí y constantemente me dicen, Señor, te necesito. Necesito que me metas al fuego. ¿Sabes por qué hay muchos que no entran a la iglesia? Porque entre más se meten a la iglesia, más martillazos el Señor les da y huyen. Los verdaderos valientes son los que vienen a la iglesia, son confrontados con esta palabra santa. Y dice Jeremías, que no es mi palabra como fuego, que cuando llegó a tu vida, confrontó tu vida. Y no es como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabes algo? Muchas de las personas cuando vienen a la iglesia son confrontados con esta palabra y dicen, ya mejor ya no quiero. Dios está levantando lo que levantó en Joel capítulo 3. Dios estaba levantando valientes para poder luchar en contra del sistema opresor de ese tiempo. Y Dios hablaba a mi corazón, yo quiero levantar valientes que se levanten conforme a mi corazón, para que luchen en contra del sistema que están siendo oprimidos. Hermanos, estamos siendo oprimidos por un sistema y no nos damos cuenta. Pero primeramente tenemos que llevarnos lo que nos corresponde al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no está formando víctimas, está formando armas de guerra. No está formando personas victimizadas. Ay, es que Dios, tú me entiendes. No. Dios sí te entiende, pero a Dios le agrada tu obediencia. Es que hoy es el único día en el que tengo yo para sí, pero Dios le agrada tu obediencia. Mira, el otro día platicando con el pastor mío, él me decía, qué curioso, ¿verdad, Jonathan? Que todos en la iglesia tienen derecho de celebrar a mamá, pero uno como pastor no puede celebrar a mamá temprano, porque uno tiene que estar aquí en el redil con Dios. Qué chistoso, me dijo que todos pueden tomar un día de descanso, pero el pastor no puede tomar ni un día de descanso, porque tiene que estar para las ovejas. Y sabes algo, hermanos, él y yo llegamos a un punto donde dijimos, pero esto ha sido el mejor momento de nuestra vida, porque entendimos que para esto fuimos llamados y nos ha enriquecido de una manera sobrenatural. Así que yo te invito a que le entregues al Señor y lleves a fuego aquello que tiene que ser transformado en tu vida para volverte un valiente. Porque hay personas que son totalmente solamente imagen, pero por fuera no reflejan nada de un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El asadón representa tu rutina, tu comodidad, tus ciclos normales, tu vida limitada en lo natural. Pero la espada representa la guerra. ¿Cuántos quieren levantarse como guerreros? Poquitos. ¿Cuántos quieren levantarse como guerreros? ¿Cuántos quieren levantarse con autoridad?
La espada representa confrontación, la espada representa gobierno espiritual. Dios estaba diciendo: ya no pueden vivir solamente sembrando, Israel. Ahora deben de aprender a pelear. Ahora deben de aprender a abrir sus ojos y meter lo que está en sus manos en fuego para ser transformado, y yo les voy a dar la victoria. Porque hay temporadas donde no basta solamente sembrar, no basta solamente cantar, no basta solamente congregarse. Hay temporadas donde tienes que derramar tu vida para el Señor, para que Él te vuelva un valiente. Los verdaderos valientes son los que se entregan por completo a Cristo. Y los demás simplemente son cobardes. La palabra de Dios es bien clara, dice que el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. Ah, pastor, pues yo ya lo gané. A mí todos los de la colonia me tienen miedo. No está hablando de esa violencia. No, pastor, es que a mí nomás me ven la facha y corren. No están hablando de esa violencia. Esa es la violencia que Dios está hablando en su palabra. Aquellos que rinden toda su vida por amor a Jesucristo. Aquellos que entregan en fuego sus deseos, que saben que no son de ellos. Aquellos que están dispuestos a morir y decir, cuando dicen: Señor, sígueme, y que tú dices: sí, lo quiero hacer. Amén. Y sabes algo, hay algo que me tronó la mente. Fíjate, vamos a volver a leer Joel 3, versículo 9. Primero comienza dando una palabra: proclamad. O sea, hagan esto en altavoz, esto entre las naciones, proclamad guerra. Ellos levantaron una proclamación a las ciudades de alrededor, y todas las ciudades de alrededor supieron que iba a haber guerra. Y entonces el Señor les da una ordenanza: despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Cuántos hombres de guerra tengo aquí? Amén. Y versículo 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y di conmigo, diga. Fíjate lo que dice el Señor. No le dijo a los campesinos: ustedes son fuertes. Ellos tuvieron que decirlo. Di conmigo, yo tengo que decirlo. ¿Sabes algo? La palabra dice que tú en la punta de tu lengua tienes vida y que tienes muerte, y lo que tú dices, recibes. Aleluya. Y aquí el Señor les da una ordenanza: diga el débil, fuerte soy. Diga el que está débil, fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay de repente aquí? ¿Cuántos de repente se han sentido golpeados con el martillo? Dios dice: diga el débil, fuerte soy. Esto es impresionante porque el pueblo seguía viendo debilidad, pero Dios ya estaba viendo a unos guerreros que iban a levantarse. La palabra débil aquí habla de alguien agotado, alguien sin capacidad, derrumbado, exhausto por la batalla. Imagínate, aquí tenemos a un hombre campesino y aquí tenemos a un soldado de guerra del otro bando. Y el Señor le dice al campesino: dame tus herramientas. Y saca, ¿dónde está el de este? Y saca de nuevo y saca esto, el campesino, y dice: híjole, y nomás traigo un sombrero de paja y esto. Y ellos volteaban a ver, ¿verdad?, a los romanos y a los filisteos, grandes armamentos, vestiduras imponentes, perdón. Y de repente el Señor les dice: entrégame lo que no tiene forma y yo le voy a dar forma. Tus herramientas las voy a convertir en herramientas de guerra. Y no se queda ahí el Señor. El Señor sabe que este hombre, ven Diego, vamos a suponer que tú eres el campesino. Dios sabe que este hombre, en su naturaleza, en su conocimiento, tú vas a ir a la guerra con un machetito. Tú vas a ir a la guerra, tú vas a ser mi valiente. Y Dios le dice a él, ahora imagínate, él viendo al ejército contrario,
sabiendo todo lo que les habían robado, la polémica en la que estaba el pueblo de Israel, y ahora todos los campesinos con sus hoces y sus asadones, convirtiéndolos en espada, siendo obedientes, llevando eso a fuego. Y después el Señor tiene que hacer algo en el hombre. Le cambia la mentalidad. Es como si él dijera: pero yo soy débil, yo no tengo conocimiento de guerra, yo no tengo capacidad, yo estoy agotado del trabajo. Y el Señor le cambia el chip de su mente y le dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos dicen amén? Dios no esperaba primero que se levantaran con fuerza. Dios le ordena hablar diferente antes de verse el diferente. Dios le ordena hablarse diferente antes de él verse diferente. Dios le dice: no te veas como lo que tú ves con tus ojos. Yo estoy viendo un valiente. Diga el fuerte, el débil, fuerte soy. Imagínate a todos los campesinos de Israel, ¿no? Diga el débil, fuerte soy. Y pues todos dijeron: no, pues fuerte soy. Antes de verse, Dios le dijo: decláralo con tu boca. Tenemos que muchas veces, queridos hermanos, romper nuestra mentalidad por medio de la palabra de Dios. La transformación del reino empieza muchas veces en tu lenguaje. Aleluya. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Romanos 4:17, vamos allá, Romanos 4:17. Dios cambia, escucha bien esto, realidades mediante su palabra. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como qué, como si fuese. Y ahora aquello que no es se nombra como lo que Dios dice que es. Es que yo soy un simple agricultor. Diga el débil, fuerte soy. Yo voy a levantar a mis valientes. Deja de hablar como víctima en tu vida. Es que yo soy así porque mi papá me dejó. Es que si mi esposo fuera diferente, yo también lo fuera. Deja de hablar como víctima y vuélvete un valiente. El problema de muchos, que muchos ya fueron transformados externamente, pero no han sido transformados internamente. Tienen espada, pero siguen teniendo mentalidad de esclavo. Tienen unción, pero tienen un lenguaje derrotado. Tienen llamado, pero siguen hablando muerte con su boca. Israel tenía una mentalidad de esclavitud. Aunque Israel salió de Egipto, Egipto seguía adentro de muchos de ellos. Aleluya. Números 13:33. Gracias, Diego. Fíjate nada más para que te des un poquito de idea cómo tenía el pensamiento Israel, cómo se veían. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Dios, en esta porción de Joel, veía conquistadores, pero ellos se veían pequeños. Y una mala mentalidad puede cancelar una gran promesa de parte de Dios. Joel 3:10 nos revela dos hornos: el horno del hierro, donde el asadón se vuelve espada, donde tus herramientas se vuelven espada, y donde el horno del alma, que es donde el débil aprende a decir: fuerte soy. Porque Dios no solo cambia tu función, va a cambiar también tu identidad. Dios no solamente cambió la función de a un agricultor y le dijo: ten una espada y vete a la guerra. Él tuvo que cambiar su mentalidad y hacerle entender que ese agricultor era fuerte en Cristo. Él iba a tener la victoria porque tenía al mayor guerrero de su lado. Y yo estoy orando para que Dios levante valientes. Yo estoy orando para que Dios levante valientes
en Cristo Jesús. Mira, la valentía en Cristo es esto: es perder nuestra comodidad mental. Porque no sabes hoy en día cómo la iglesia sufre tanto con la depresión, con la ansiedad, con el miedo, con el azote en la mente, en la emoción. Y Dios está queriendo que se cumpla la profecía de Joel: en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vemos otra profecía de Joel: voy a levantar valientes que se pongan a la brecha para que tomen lo que se les ha robado, para que tomen aquello que se les ha perdido. Iglesia, Dios quiere levantar valientes en esta temporada para que rescaten a su familia, para que rescaten a sus hijos, para que rescaten todo lo que está en su vida de parte de Dios. Dios quiere levantar esos valientes. El problema es que muchos no queremos ir al fuego. El problema es que muchos no queremos los golpes. Es que entre más me acerco a la palabra, más mal me da. Claro, porque Dios te va a afinar como la plata hasta que su gloria sea vista en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El ser cristiano no solamente es poner las manos y orar. El ser cristiano es morir y permitir que el alfarero, permitir que el herrero, que es el Señor, tome el martillo, tome fuego, te meta al horno y te dé golpes y transforme tu identidad de asadón para que te dé una identidad de espada, de gobierno, de autoridad. Pero todos queremos eso, pero no queremos entrar al fuego. Todos queremos tener valentía, esforzarnos, ser buenos, dar la vida, pero no queremos entrar al fuego. Y sabes algo, si tú no entras al fuego, nada va a cambiar en ti. Aleluya. Jesús tomó pescadores, fíjate, y les dijo: síganme, y los transformó en apóstoles. Tomó a un perseguidor de cristianos llamado y lo convirtió en el mejor evangelista hasta el día de hoy. El Señor tomó a un impulsivo llamado Pedro y lo convirtió en la columna de la iglesia. Porque Dios es especialista en transformar mentalidades y naturalezas, pero también el hombre necesita ir y correr en pos de Jesús, y entonces te volverás un valiente del Señor. Tal vez hoy estás bajo fuego y está ardiendo demasiado. Tal vez hoy estás bajo una presión dura en tu vida y no la estás pasando nada bien. Tal vez estás recibiendo tantos golpes en tu corazón, en tu mente. Tal vez estás pasando procesos que no entiendes, pero no estás siendo destruido. Estás siendo forjado en las manos del mejor herrero, Jehová de los ejércitos. Y aunque todavía te veas como asadón, Dios ya te está viendo como espada. ¿Cuántos dicen amén? El fuego no vino para matarte, querido hermano. Vino para cambiar tu forma. Los golpes no vinieron para destruirte, vinieron para darte filo. Y el Espíritu Santo hoy te dice: forjad espadas. Y después de la transformación, después de tu transformación, diga el débil: fuerte soy. Porque en tu debilidad el Señor se vuelve fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Necesita el Señor valientes en esta temporada. Así como en Joel se les fue robada las riquezas. Hermano, yo no sé qué te ha robado el enemigo, pero si tú no alineas tu vida al fuego de Dios, y si tú no cambias tu manera de pensar, las cosas van a seguir igual. Necesitas llevar tu vida a transformación. Dale duro, Señor, hasta que yo tome la forma
de espada. Dale duro, Señor, hasta que yo tome la forma que tú ya tienes para mi vida. Hermano, no va a ser fácil, no va a ser bonito, porque si hablara el metal te pudiera dar el testimonio de lo que es estar bajo fuego y bajo golpes intensos. ¿Cuántos nos hemos quemado alguna vez? De repente con la planchita da pss, y te arde a morir. Ok, el Señor no solamente quiere que te arda, el Señor quiere destruirte con tu fuego para crear algo nuevo en tu vida. Y para eso muchas veces Dios va a tener que dar martillo. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy es un buen día para que le digas al Señor: Señor, quiero que me introduzcas en tu fuego. Mira, solamente los valientes podemos decir eso. Porque sabes algo, dentro del fuego Dios te purifica, te transforma, te restaura, te abraza, te brinda su amor. Ves su gloria, ves su magnificencia, ves su esplendor, ves su fidelidad. Dentro del fuego es donde ves al Señor Jesucristo guardándote, dándote victoria. Aquellos 3 hombres, amigos de Daniel, que fueron enviados al horno del fuego ardiendo, los echaron a ese horno y les dicen: aún siguen ahí como si nada. Y el rey: pónganle 7 veces más calor. Y así lo hicieron. Y la sorpresa fue que el ángel de Jehová estaba con ellos. Mira, no importa que estés en el fuego, Dios estará contigo en medio del fuego. Es mejor estar en el fuego con Dios que estar en el fuego sin Dios. Porque con Dios tendrás la victoria, pero sin Dios lo único que vas a vivir va a ser una vida en tortura. Pero con Dios todo es posible. Y después de la transformación, Dios va a estar esperando al valiente. Ahora sí, diga el débil: fuerte soy. ¿Sabes por qué? El fuego declara a un hombre débil. Porque cuando el hombre todavía no entra en el fuego, está todavía su yo. Yo puedo, yo lo puedo hacer. Cuando el hombre todavía no entra al fuego, todavía hay orgullo. Pero cuando el hombre entra al fuego, se da cuenta que no es nada si no lo tiene a él. Y él declara esta verdad: soy débil. Por cuanto tú me has metido en este proceso, reconozco que soy débil, pero en ti soy fuerte. Por eso la palabra de Dios en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes algo? Cuando viene el fuego de Dios, quita todo lo que es del hombre y pone todo lo que es de Dios. Entonces reconoces que sin Él nada puede ser. Bienaventurados los pobres en espíritu, son aquellos que cada día se levantan sabiendo y declarando que son nada sin Cristo y todo con Él. Así que necesitamos ser valientes, iglesia. Dios anhela un pueblo valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Ponte de pie en esta mañana.